Hola, bienvenidos una semana más a Solidarios. Luchar contra el estigma y contra la discriminación que sufren las personas con enfermedad mental es el objetivo del Tiki-Taka por la Salud Mental que se ha celebrado en Andalucía. Se trata de un evento que llega a su tercera edición y que promueve la inclusión social de los enfermos mentales a través del deporte. Preparado, listo. Sabemos de los beneficios de la práctica de cualquier deporte para nuestra salud física, pero ¿cómo afecta a nuestro cerebro, a nuestra salud mental y psicológica? En el caso que nos ocupa, nos centraremos en personas que padecen algún tipo de trastorno mental y comprobaremos de la mano de expertos y usuarios cómo la práctica deportiva puede llegar a dar resultados sorprendentes. Antes que nada, agradeceros a todos vuestra presencia, daros la bienvenida como representante, como monitor de FAISEN y como representante del Grupo de Promoción del Deporte Unidos por el Balón y la Salud Mental. Son algunos de los participantes del Tiki-Taka por la Salud Mental, celebrada recientemente y que este año se ha desarrollado en 4 escenarios: Sevilla, Almería, Granada y Málaga. Tiki-Taka por la Salud Mental es una actividad dirigida a deportistas que tienen algún problema de salud mental, fundamentalmente con un triple objetivo, ¿no? Yo creo que hay que demostrar que el deporte, la actividad física para las personas que tienen algún problema de salud mental mejora su salud física, que es muy importante. Hay estudios concluyentes en este sentido. También mejora sustancialmente la salud mental. Yo creo que también les ayuda a recuperar, ¿no? A tener un nuevo proyecto de vida, a hablar de nuevos temas. Hoy aquí son deportistas que hablan de las competiciones, de las finales, de los partidos y no de los síntomas. Y sobre todo también un tema muy importante, por eso lo hacemos en este tipo de contexto, porque también el deporte para los deportistas que tienen un problema de salud mental, por qué no decirlo, también es un derecho ciudadano, ¿no? Como de cualquier otra persona. Los beneficios son a nivel psicomotriz, los beneficios son a nivel mental, pero sobre todo a nivel social. Los chicos encuentran un lugar común donde practicar deporte, compartimos actividad, compartimos instalaciones, compartimos contacto con otros deportistas y esto les hace muy felices. Sube su autoestima, el empoderamiento de la persona con discapacidad se está mostrando como una de las mejores armas para luchar contra las barreras que puedan tener. 480 deportistas de las 8 provincias andaluzas, de 9 comunidades autónomas y de 8 países europeos han participado en torneos de fútbol, pádel, atletismo y masterclass de distintas modalidades deportivas. En estas instalaciones del Club Piragüismo Triana y en aguas del Guadalquivir arrancaban las actividades de remo. Máximo Vela, presidente del Club de Piragüismo, nos cuenta cómo trabajar con los usuarios el amor por este deporte. Practicar la piragua y meterle a la gente el gusanillo del deporte dentro de su sangre. Entonces ellos prueban, ven que son embarcaciones que son totalmente estables, no hay ningún problema porque no se caen salvo que se tiren, como lo han hecho hoy, muy perfecto. El programa coordinado por FAISEN, la Fundación Andaluza para la Integración de Personas con Problemas de Salud Mental, cuenta con la colaboración de las Consejerías de Salud, de Igualdad y Políticas Sociales, la de Deportes y Turismo, además de los ayuntamientos de las distintas ciudades. Objetivo: lograr la inclusión social de las personas con trastornos mentales a través de la práctica deportiva. Los datos que existen de los estudios que se han realizado es que los beneficios, tanto en la salud física como en la salud mental de la actividad física, deben ser actividades regulares, sencillas. Es decir, este tipo de eventos, ¿no?, con una amplia participación, con equipos nacionales, europeos, nos sirve también de estímulo, pero la clave, no cabe duda, es que las personas puedan hacer después una práctica regular, que es donde se ha visto que tiene un efecto muy positivo tanto en la salud física como mental, ¿no? Tamara y Pedro son 2 ejemplos de ello. El deporte les ha cambiado la vida a mejor. Mejor, mucho mejor. Porque el deporte te hace mucho de adelgazar, te gusta, no piensas en la enfermedad y esas cosas, no, muy bien, jugando en el fútbol, como lo llevo siempre en la sangre de chiquitilla. La evolución es muy positiva, porque de estar encerrado en casa, no querer salir, no tener amistades, a cambiarme totalmente, ¿no? Se puede decir que ha dado un giro de 360 grados prácticamente. Y todo relacionado con el deporte, gracias a los psiquiatras, a los psicólogos. Y mirar por uno, el apoyo de la familia, que ha sido incondicional. Tenemos que coger la bola que yo voy a lanzar con el cono. O la cogemos directamente al aire, o la dejamos botar y atrapamos, ¿ok? Perfecto, la cojo con la mano y lanzo al muñeco.
financiado por la Unión Europea a través del proyecto INSPOR, en el que participan 8 estados europeos. El tiki-taka llega a su tercera edición. ¿Quién va detrás? Además de las actividades deportivas, el programa ha contado con actividades recreativas y culturales, como una visita al conjunto monumental de la Alhambra en Granada y un congreso internacional de deporte inclusivo coordinado por la Comisión Andaluza de Deporte y Salud Mental y celebrado en Almería, donde se ha evaluado los resultados de un proyecto de investigación desarrollado en la universidad. Esto es como una culminación de varias investigaciones que estamos llevando a cabo, de un programa de deporte en el que colaboran estudiantes de la Universidad de Almería y que implica pues, a usuarios con problemas de salud mental grave en la provincia de Almería, más o menos unos 30 participantes, en un programa que ya hemos empezado hace 3 años, que hemos evaluado a los 4 meses, al año, a los 2 años, para ver un poco en qué mejoran a través del deporte, ¿no? Almería ha sido además escenario del partido de fútbol que ha enfrentado al equipo femenino de la Universidad Almeriense y la selección andaluza de salud mental. Sobre el terreno de juego, los componentes de la selección de salud mental han dejado constancia una vez más de su gran sentido de la deportividad. Sí, eso está claro, a veces no siempre son mucho más deportivos, por eso digo que nos enseñan muchos valores jugar con ellos y nos ayuda un montón. En Málaga, el encuentro de la Asociación Española Deportiva para la Integración, AEDIR, contó con la participación de representantes de 9 comunidades autónomas, donde la selección de La Rioja de fútbol venció en la final a la de Murcia. En pádel, Andalucía se impuso a Francia y en atletismo, Antonio Sánchez de Castilla-La Mancha se alzó con la victoria. Pero de esta experiencia, más que con los resultados, nos quedamos con los valores que lleva implícito el deporte, como el desarrollo personal, afán de superación, tolerancia, respeto e integración, y con el ejemplo de Pedro, que ya no se imagina una vida sin deporte. La verdad que el deporte es lo que me ha dado vida, ¿no? El deporte no me lo imagino. Yo pienso que todas las personas deberíamos hacer mínimo 2 o 3 días de deporte, 2 o 3 días a la semana, y la verdad que bajo mi punto de vista es lo mejor.